Hola a todos. Antes de nada me gustaría felicitar a Ana Martínez por esta iniciativa y agradecerle su invitación a participar en la tercera semana de acompañamiento oncológico, que está especialmente dedicada a uno de los síntomas que genera mayor sufrimiento, que es el dolor. Durante los siguientes minutos voy a presentaros mi ponencia que se titula Entiende tu cerebro, alivia tu dolor y espero que os ayude. Antes de nada, quisiera presentarme. Soy Noelia San Martín, soy doctora en Neurociencia y Psicología Clínica y trabajé durante 8 años en la Universidad de Santiago de Compostela estudiando el dolor y posibles alternativas terapéuticas. Actualmente tengo mi clínica donde trabajo con personas con dolor crónico y con ansiedad. Hoy vengo a hablaros del dolor oncológico, es decir, el dolor que está presente durante un proceso oncológico, pero también os vengo a hablar del dolor persistente o crónico, que es el dolor que se mantiene una vez la persona supera un proceso oncológico. Las tasas de dolor persistente son muy variables en cáncer y dependen de muchos factores. En una reciente revisión se estableció que hasta el 40% de las personas lo pueden llegar a sufrir. Teniendo esto en cuenta, el dolor debe ser un tema angular en el tratamiento de cualquier proceso oncológico, tanto el dolor agudo como el posible dolor crónico. Como quiero que esta presentación sea un recurso útil para todos vosotros y para todas vosotras, desde mi formación como psicóloga y neurocientífica quiero daros unas pinceladas, porque no tenemos mucho tiempo, de 2 herramientas que han demostrado su eficacia en el campo del dolor. En primer lugar, quiero hablaros de la educación en neurociencia del dolor y hacer una breve presentación, una introducción a estos talleres, a estos programas, porque es el inicio, el tratamiento inicial, según la Organización Mundial de la Salud, que se debe tener con una persona que padece dolor. Y después, en la segunda parte de la ponencia, voy a hablar de una herramienta práctica para el manejo del dolor con base científica y que está al alcance de todos. Así vamos a entender el dolor desde la neurociencia a continuación. Pero primero, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es una disciplina que estudia el sistema nervioso, es decir, estudia el cerebro, estudia los nervios, estudia la médula espinal y busca relacionar estas estructuras con comportamientos, con pensamientos, con emociones, con experiencias y dentro de todo esto entra el dolor. Entonces, desde la neurociencia del dolor lo que buscamos es entender el dolor desde cómo funciona nuestro cerebro y nuestros nervios. Ante un caso de dolor persistente, es decir, si se mantiene este dolor más de 3 meses, se recomienda realizar programas de educación en neurociencia del dolor como medida inicial de tratamiento, ya que el objetivo de estos programas es que la persona con dolor conozca qué le está pasando. Y cuando sabemos qué nos está pasando, se disminuye el malestar fruto de esta incertidumbre, de este miedo de no controlar. Y además nos dan herramientas para manejar este dolor, lo que aumenta el control que creemos tener sobre la situación y reduce así el malestar. En los últimos años han crecido un montón los estudios sobre la eficacia de estos programas educativos. Los estudios se realizaron sobre todo en pacientes de dolor crónico de diferentes patologías y han demostrado tener una eficacia sobre todo para mejorar la funcionalidad, es decir, las tareas o las actividades que es capaz de hacer la persona, mejorar también el estado de ánimo y reducir la intensidad del dolor y síntomas asociados como síntomas depresivos o de ansiedad. También es verdad que hay poquitos estudios sobre cómo afectan estos programas a personas con dolor derivado de un proceso oncológico. Entonces, aún queda mucho que estudiar, pero en principio los estudios que hay sí que sugieren que funcionan muy bien. Estos programas son de varias sesiones, entre 6 y 10 sesiones, y incluyen pues, una educación en qué es el dolor, diferenciándolo de lo que es la nocicepción, cómo pasamos de un dolor agudo a un dolor crónico, los factores que afectan al dolor, es decir, factores biológicos, sociales, psicológicos, y
cómo entendemos el dolor en la neurociencia como un aprendizaje de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué funcionan? Bueno, estos programas, como os decía, funcionan porque reducen esta incertidumbre, es decir, reducen el miedo y nos da sensación de control, nos da sensación de seguridad. Hoy no puedo resumir 10 sesiones de programa en 20 minutos, pero sí que quiero que entendáis el concepto actual que tenemos en ciencia del dolor. ¿Por qué? Porque esto os va a funcionar como un pilar de conocimiento para que se entienda por qué la atención, la segunda parte de la ponencia, es tan importante en la experiencia del dolor. Como os digo, me especialicé en dolor y en concreto en dolor crónico. Y para mí lo más importante de esta ponencia es que creáis e interioricéis esto que os voy a contar ahora, que el dolor no es lo mismo que el daño. Hay veces que estas dos entidades van juntas. Por ejemplo, me rompo un brazo y me duele, ¿vale? Tengo un daño y tengo un dolor. Pero hay ocasiones donde el daño se ocasiona y no hay dolor. Por ejemplo, puedo tener una masa tumoral en una parte de mi cuerpo y no tener ningún síntoma de malestar. Ese sería un caso. Hay un fallo en el sistema. Tengo un daño, tengo una lesión, pero no tengo ningún síntoma de dolor. Y también sucede lo contrario. Puedo tener un dolor y no tener ningún daño. Por ejemplo, puedo haberme expuesto a una cirugía, se ha pasado el tiempo de recuperación de esta cirugía y ahora yo tengo dolor, pero no tengo ningún daño. Se ha quedado un dolor postquirúrgico crónico, por ejemplo. Entonces vamos a entender si el dolor no es lo mismo que daño, ¿qué es el daño? Y para eso os traigo aquí una palabreja, os prometo que no hay muchas, que es la nocicepción. La nocicepción es el fenómeno corporal de percepción de daño en nuestros tejidos. Este daño puede ser por un estímulo mecánico, es decir, imaginaros, tengo pues una masa tumoral y la aprieto, me va a producir daño, puede ser químico, como el efecto de la quimioterapia, biológico, como el dolor de una inflamación, o térmico, como el ejemplo que os traigo hoy aquí, que es la plancha caliente. Entonces, en esta imagen, en este esquema, se explica lo que es el proceso de la nocicepción, de la percepción de daño en nuestro cuerpo. Este proceso se inicia cuando nuestro dedo, en este caso, toca una plancha caliente y las células de nuestro dedo se queman, es decir, sufren un daño por la temperatura alta y se mueren. Hay otras células, también en mi dedo, que se encargan de detectar cuando hay células lesionadas o muertas, que son los nociceptores, que son los receptores de daño, y estos nociceptores al final son neuronas que envían esta señal de daño desde mi dedo, todo por el nervio hasta mi cerebro. Una vez esta información llega al cerebro, se activan diferentes zonas, se activa una red neuronal que se conoce como matriz del dolor. Esta red neuronal está compuesta por diferentes estructuras y cada estructura se encarga de darle un matiz a nuestro dolor, a la experiencia final que sería el dolor. Entonces, en un inicio la señal de daño llega a la corteza somatosensorial. Esta corteza se encarga de procesar los estímulos más sensoriales, la intensidad, la temperatura, la presión, la rugosidad, todo esto. Una vez tenemos la información más sensitiva, pasamos al córtex límbico, es nuestro córtex emocional, y ahí teñimos toda esta sensación con una emoción. La emoción normalmente suele ser miedo, que es una emoción de las básicas, de las más innatas, pero puede ser otro tipo de emoción, como puede ser enfado, tristeza, cansancio. Y finalmente, esta información de daño se va a ser procesada al córtex prefrontal. En esta parte es cuando nos hacemos conscientes de lo que estamos sintiendo, de la sensación de dolor con su cariz ya emocional. Y es cuando empiezan los pensamientos. Me duele, ¿qué es lo que me hizo daño? ¿Cuál es su intensidad? ¿Qué conducta hago para reducir ese daño? Es decir, en este caso, pues poner el dedo pues, en agua fría.
La nocicepción es todo este proceso, desde que me quemo el dedo hasta que me hago consciente de que me he quemado el dedo y de que me duele. Pero no es el dolor es una respuesta, es la interpretación que hace mi cerebro con esta información. Es como el paso final. Erróneamente creemos que el dolor es una información que nos da nuestro cuerpo para avisarnos de que algo va mal, pero no es cierto. El dolor es la interpretación que hace nuestro cuerpo cuando recibe una señal de daño, pero es como la consecuencia, no es la alarma es la señal de daño. Y el dolor al final es una experiencia muy compleja. Ya vimos que se activan diferentes zonas en nuestro cerebro para elaborar una respuesta compleja como el dolor. Tiene una parte biológica, que al final es la activación de la parte más sensitiva, más sensorial, pero tiene una parte más cognitiva, que son las emociones y los pensamientos. Y esta parte también influye en el dolor, en la intensidad del dolor y en la interferencia del dolor, que es la parte psicológica y social. Entonces, cuando tratamos el dolor, normalmente en el modelo biomédico, entramos por la parte biológica, con los fármacos y con terapia de neuroestimulación, pero no nos podemos olvidar de la parte psicológica y de la parte social para reducir esa intensidad del dolor. Para entender bien el dolor en un proceso oncológico, es bueno saber que hay diferentes tipos de dolor en función de su causa. Tenemos un dolor nociceptivo que, como su nombre indica, tendrá que ver con la activación de los nociceptores, de nuestros receptores de daño, y es un dolor que es muy punzante, es agudo, es pulsátil. Luego tenemos un dolor neuropático, que es un dolor que es causado por el daño al sistema nervioso, a un nervio. Y luego tenemos el dolor nociplástico. El dolor nociplástico es un poco más complejo y es el dolor que no tiene ninguna causa física por sí misma, sino que es fruto de una activación errónea, no adaptativa de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, de esa red que hemos hablado antes. En un proceso oncológico se suelen dar en una primera instancia estos dos tipos de dolores, el nociceptivo y el neuropático. El nociceptivo, por ejemplo, si tengo una masa tumoral y ese tumor está haciendo presión con los tejidos que están alrededor y los está aplastando, si esos tejidos son vísceras, sería un dolor nociceptivo, estaría activando los nociceptores de esas vísceras. Y si eso, lo que está alrededor del tumor, es un nervio, estaría presionando el nervio, y por consiguiente seguramente tendríamos como consecuencia un dolor neuropático. Y también puede ser el dolor neuropático consecuencia de una quimioterapia también. Aún siendo un dolor nociceptivo o neuropático, el dolor oncológico, que muchas veces es mixto, cuando pasa el tiempo puede pasar a ser un dolor nociplástico, puede llegar a ser un dolor que en ausencia de estas causas se mantenga por sí mismo. Y vamos a ver cómo sucede esto. Este proceso se llama cronificación del dolor. Pasamos de un dolor agudo a un dolor crónico, un dolor que se mantiene en el tiempo. Se considera que se cronifica como resultado de cambios en nuestro cerebro y en nuestros nervios. Este proceso de cambios neuronales lo conocemos como sensibilización central y es un fallo, un error en el aprendizaje, en los cambios que ocurren en nuestro sistema nervioso. Y vamos a verlo poquito a poco en las siguientes diapositivas. Uno de los procesos implicados en la sensibilización central es que cuando tenemos una lesión aumenta la sensibilidad de nuestras células detectoras de daño, es decir, necesitan menos intensidad para activarse y tenemos una mayor activación a nivel cortical cuando estamos procesando estos estímulos de daño. En condiciones normales esto luego se baja y volvemos a tener una sensibilidad normal, pero hay en ocasiones que esta sensibilidad aumentada se mantiene en el tiempo.
El dolor vimos que está en el cerebro, pero esto no lo hace menos real. A mí me pone muy nerviosa cuando se dice que si el dolor está en el cerebro es imaginario. La vista también está en el cerebro y si una persona se lleva un golpe en la zona del cerebro que procesa la información visual que está aquí detrás y se queda ciego y tiene ceguera cortical, no decimos que la vista es imaginaria. Lo mismo sucede con el dolor. ¿Es fruto de una activación del cerebro? Sí, pero es real. Y por tanto depende de cómo está ese cerebro. Y nuestro cerebro es plástico, cambia como si fuese un músculo, como si vamos al gimnasio y hacemos mucho brazo, vamos a tener un bíceps pues más grande. Lo mismo ocurre en el cerebro. Nuestro cerebro funciona por uso. Entonces, funciona, o sea, la plasticidad, que se dice que es plástico, que cambia. Cuanto más hacemos una cosa, más fácil es hacerla, menos recursos supone hacerla porque hay cambios en nuestro cerebro para hacer que esa ruta neuronal sea más sencilla. Os voy a poner un vídeo. Ay, no me deja. Bueno, no me deja. Pero bueno, en el vídeo lo que se ve es como dos neuronitas se van comunicando entre sí. Por las neuronas, imaginaos que esto es el cuerpo de una neurona y tiene como diferentes brazos. Y para comunicarse con una segunda neurona, lo que hace es hacer crecer sus brazos para llegar a comunicar. Cuanto más utilicemos esta ruta neuronal, o sea, este camino entre estas dos neuronas, más ramas va a haber entre las dos y más fácil es la comunicación. ¿Qué sucede? ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque en dolor crónico se utiliza mucho la ruta neuronal de la matriz del dolor que vimos antes, con esas estructuras en el cerebro. Entonces, las ramificaciones de las neuronas de esa ruta están muy densas, están muy fuertes. Entonces, es muy fácil caminar por ellas. Nuestro cerebro tiende a ir ahí. Y tiende a ir ahí porque se activaron mucho tanto por la activación del propio daño, porque hubo una lesión, porque hay un tumor, una masa tumoral presionando un nervio, por lo que sea, pero también se activa esa ruta cuando pensamos en dolor, tenemos pensamientos rumiativos sobre cuánto me va a doler, mañana me voy a levantar peor, no puedo con este dolor, el dolor me supera. Y con las emociones asociadas a estos pensamientos, el miedo, el cansancio, el enfado, la tristeza, todo esto activa también esta ruta. Entonces, sin darnos cuenta, porque todos estos pensamientos, estas emociones y esta sensación de dolor son innatas, no las podemos controlar, pero cada vez que aparecen están como yendo al gimnasio del cerebro del dolor. Entonces, esa ruta se hace más y más potente. Entonces, al final se ha encontrado que las personas que tienen un dolor crónico tienen como cambios en su estructura y funciones cerebrales. Y vamos a verlo. Hay poquitos estudios en pacientes oncológicos, pero esta revisión, que también es bastante reciente, establece que aunque hay pocos estudios, todo parece indicar que los cambios en el cerebro de las personas con dolor crónico que pasaron por un cáncer son similares y comparables a los cambios en el cerebro de las personas con un dolor crónico debido a otra patología. ¿Qué cambios son estos? Pues son cambios en las estructuras que hemos hablado. Hay una disminución de esta parte frontal del cerebro, de la corteza prefrontal. Hay una hipoactivación, se activa menos y además está más atrofiada, está menos tensa. También hay una disfunción de esta parte que es la corteza cingulada, en concreto la anterior, esta parte de delante, que funciona esta parte como un puente entre la conciencia, que está aquí, el ser conscientes, y las emociones que están por aquí. Es un puente. Y luego está la parte de la amígdala, que es la corteza límbica, la corteza emocional. Esta zona de la corteza cerebral, de la corteza límbica y emocional es la encargada de las emociones y está hiperactivada, tiene una mayor activación y una mayor densidad. Vale. ¿Qué implica esto? ¿Por qué os lo cuento? Porque esto tiene implicación directa sobre los síntomas.
A nivel de sensibilidad, se producen cambios, se sienten más las sensaciones dolorosas y además estas sensaciones dolorosas se mantienen más en el tiempo. Imaginaros que me choco pues, con una mesa. La intensidad de ese dolor va a ser más alta que si no tuviese esta sensibilidad, estos cambios en el cerebro, y además el dolor se me pasaría en 5 minutos y no en 3 horas, por ejemplo. Y además empiezo a procesar como dolorosos estímulos que antes no lo eran. Por ejemplo, me empiezan a molestar estímulos como un abrazo. También hay alteraciones emocionales. Al final, que la zona de nuestro cerebro emocional esté hiperactivada hace que las emociones sean más intensas, más potentes y se activen más fácilmente. Se ha encontrado que las personas con dolor crónico presentan una amígdala, que es la zona cerebral de procesamiento emocional, hasta un 30% más densa. Es una locura. Y aparte, las personas suelen reportar quejas cognitivas. ¿Qué implica la queja cognitiva? Pues fallos de atención, memoria y concentración. Entonces, todos estos síntomas son derivados de la neuroplasticidad, de los cambios plásticos de nuestro cerebro. A lo que voy es que si se camina hacia un lado, se puede caminar hacia otro. Al final estos cambios dependen de que hubo un aprendizaje malo, un aprendizaje que no es adaptativo en nuestro sistema nervioso, pero todo lo aprendido se puede desaprender. Vamos a fijarnos en los déficits cognitivos. ¿Por qué? Porque este síntoma, que no le damos mucha importancia, a pesar de que es una de las quejas que más interferencia generan las personas, nos da una pista, porque nos dice lo siguiente. Este síntoma nos dice que el dolor afecta de alguna manera a la atención. Entonces se abre una nueva pregunta. Si el dolor afecta a la atención podría afectar al dolor. Y esto es importante porque abre una ventana terapéutica, porque el dolor no lo podemos controlar, es inaccesible porque es inconsciente, pero la atención sí que la podemos controlar. Entonces, si de la atención, que la podemos controlar, podemos actuar sobre el dolor, es una ventana terapéutica muy prometedora. Y vamos a entrar aquí en la siguiente parte de la ponencia, que es el poder de la atención en nuestro dolor. Antes de seguir, vamos a ver qué es atención. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar algo que nos interesa. Nos permite ser conscientes de aquellos estímulos que son relevantes e ignorar los que no lo son. Para explicar el posible déficit cognitivo en pacientes con dolor, se ha sugerido que hay un solapamiento de la red de atención y de la red de dolor a nivel cerebral. Es decir, nuestros recursos neuronales son limitados. Imaginaros que tenemos 100 recursos, tenemos 100 neuronas en nuestra cabeza, que tenemos muchas más. Pero para entendernos, tenemos 100 neuronas. Si las mismas neuronas se encargan de procesar el dolor y procesar la atención, si yo tengo 70 neuronas trabajando, procesando dolor porque me duele, solo me voy a quedar con 30 para todo lo atencional que yo necesite, para atender esa película que tanto me está gustando o para poder leer este libro. Entonces, las personas con dolor, se sabe que los déficits que presentan en atención se deben a que tienen muy poquitos recursos porque los otros están ocupados. Es como que estás haciendo dos cosas a la vez. ¿Qué pasa? Que el dolor tiene SPIP, tiene prioridad máxima porque es un estímulo que nos ayuda a una respuesta corporal que nos ayuda a nuestra supervivencia y por tanto vamos a atenderlo de manera innata. Os cuento lo que sucede. En la corteza prefrontal, que es la zona que está detrás de nuestra frente, que estaba activa en dolor, sobre todo en la parte de los pensamientos y de la consciencia, la necesitamos para atender porque es la zona que nos permite ser conscientes de lo que estamos atendiendo, o sea, mantener la atención en algo de manera consciente. Y nos va a costar porque está en los pensamientos del dolor. ¿Vale? También necesitamos para atender la corteza cingulada anterior, que
se encarga sobre todo de avisarnos si nos hemos distraído. Y cuando tenemos dolor, esta zona se encarga de hacer el puente, si os acordáis, entre lo emocional y lo racional. Y finalmente también se ve afectado el tálamo, que es una estructura que está en el centro de nuestro cerebro y es nuestro filtro para las sensaciones. Todos los sentidos, toda la información sensitiva que recibimos por los sentidos pasa por aquí, excepto el olfato, que es un estímulo, es un sentido especial. Pero el resto pasa todo por aquí y también pasa el dolor. ¿Qué pasa? Que este filtro nos hace poder seleccionar a qué atendemos, de qué no atendemos. Pero con el dolor esta zona está un poco ocupada, por no decir bastante, recibiendo información de daño todo el tiempo. Entonces no va a funcionar igual de bien para la atención. Entonces, entender cómo neurobiológicamente el dolor y la atención están solapados es clave en la terapéutica del dolor, porque nos permite ir desde la atención hacia el dolor, ganando terreno, que esos 30 trabajadores que están ahora en la atención se conviertan en 60. Porque eso va a hacer que si reducimos los recursos que tenemos dedicados al dolor, la intensidad del dolor va a disminuir. ¿Cómo hacemos esto si el dolor es algo que capta la atención de manera innata? Pues pico y pala, como digo yo, no hay nada que venga gratis. Esto es un trabajo muy poco a poco, muy poco a poco. Es mucha repetición porque necesitamos generar neuroplasticidad. Lo que os decía, todo lo que se aprende se puede desaprender. Pero para desaprenderlo, para volver a generar nuevas ramificaciones entre neuronas, se necesita mucha repetición. Es un proceso muy lento que consume mucha energía. Entonces al cerebro le tiene que compensar, se tiene que utilizar mucho un sendero para que el cerebro diga, pues lo voy a hacer autopista, porque es que no para de pasar por aquí. Pues algo similar, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esta neuroplasticidad, que se llama neuroplasticidad dirigida, porque la dirigimos hacia donde nosotros queremos? Una técnica con la atención es la meditación, ¿vale? ¿Qué es meditar? Vale, antes de nada, deciros que meditar no es nada religioso, ¿vale? Actualmente sí que es verdad que la meditación que estamos consumiendo es la meditación normalmente budista, pero la meditación simplemente es una conducta que hace que nuestro cerebro entre en un estado de focalizar la atención en el momento presente. Y eso es algo natural de nuestro cerebro, si no, no lo podría hacer. Entonces, meditar significa estar con la atención en una cosa o en dos, pero en el momento presente. ¿Vale? Y la segunda parte de la meditación, que también es muy importante, es que no pueda haber juicio. Es decir, no puede haber cambio. Porque si buscamos un juicio o un cambio de lo que está siendo, ya no estamos en el presente, estamos en la expectativa, en el futuro, a ver si cambia, y ya no es presente. Y ahí se remueven emociones que no queremos que se remuevan. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante la meditación? Porque muchísimos estudios han encontrado que con la práctica habitual de la meditación se producen cambios en nuestro cerebro. En concreto, se producen cambios en la corteza prefrontal, la que está detrás de nuestra frente, que, si recordáis, en dolor está hipoactivada, tiene menos activación. Pues con la meditación hacemos que suba esa activación. Vamos al gimnasio de esta zona que nos interesa ejercitar, porque es necesaria esta zona para mantener la consciencia de la atención dirigida. O sea, yo si escojo que mi atención esté presente en esta taza, tengo que ser consciente, tengo que supervisar que mi atención está en esta taza y que no está a lo mejor en cómo huele el aire, por ejemplo, ¿no? Luego también se activa y se potencia la corteza cingulada anterior, que si recordamos en dolor también estaba hipoactivada, y aquí se potencia, que es nuestra capacidad de detectar que nos hemos distraído. Es muy importante también esto para mantener la atención. También se hipoactiva, esta se reduce con la meditación, la amígdala. Por eso os decía que era importante el no juicio, porque el no juicio nos ayuda a que la amígdala esté neutra, esté en calma. Entonces, en dolor habíamos dicho que estaba hasta un 30% más activa.
Pues con la meditación hacemos que baje, que se relaje, ¿vale? Y finalmente también modifica la activación de la ínsula. La ínsula es una zona de nuestro cerebro, que no se hable de ella, pero en dolor está muy relacionada con el procesamiento emocional del dolor, pero que la necesitamos activa porque es como un puente entre la conciencia y nuestro estado corporal. Y en dolor este puente está un poco resquebrajado porque el cuerpo muchas veces no se percibe como lugar seguro, porque duele. Entonces hay una escisión entre conciencia y estado corporal. Y con la meditación vamos uniéndolos poco a poco, ¿vale? Para saber qué necesita nuestro cuerpo. Entonces, hay diferentes tipos de meditación. Una de las más famosas es el mindfulness, pero hay muchas más. Hoy vamos a hablar también de otra. Los resultados en mindfulness a nivel científico son los más potentes porque es la más estudiada, ¿vale? Se ha encontrado que reduce la intensidad del dolor, mejora la capacidad cognitiva, esos fallos de memoria, atención, concentración, y mejora también el estado de ánimo. Y produce cambios a nivel cerebral, ¿vale? Estos cambios que se habían producido y que mantenían el dolor crónico empiezan a deshacerse cuando tenemos una práctica meditativa habitual. ¿Qué me refiero con práctica habitual? Pues he estudiado que mínimo se necesita una práctica de 8 semanas con meditaciones mínimo de 20 minutos y mínimo 5 veces a la semana. O sea, puedes tener 2 días de descanso, pero tiene que ser muy habitual, ¿vale? Y también mejora mucho cuando son meditaciones que nos conectan con el cuerpo, por lo que os decía, de esta conexión mente-cuerpo que se tiene que reequilibrar en dolor crónico. Sin embargo, este tipo de meditación no es para todo el mundo, porque es una meditación donde prestamos atención a una sola cosa. Puede ser la respiración, por ejemplo. Y hay veces que este paro de actividad es contraproducente para una persona si presenta traumas que no han sido trabajados, si hay una resistencia al acercamiento al cuerpo, porque el cuerpo se considera un lugar muy inseguro y te genera mucho malestar estar ahí, si hay ideación suicidia o si hay abuso de sustancias. Entonces, en esos casos se desaconseja este tipo de meditación, ¿vale? Hay otro tipo de meditación que a mí me gusta mucho, hay muchos más, pero aquí os traigo la meditación autógena. La meditación autógena es una meditación laica que creó un señor alemán y que lo que hace es dividir la atención en dos. Por una parte, llevamos la atención a una sensación corporal, pero por otra parte, llevamos la atención a una fórmula, a una frase que te vas repitiendo mentalmente. Entonces, el foco en el cuerpo es menor porque estás dividido, entonces esa reactividad que puede tener la meditación mindfulness no está presente en la meditación autógena. Además, esta meditación tiene un entrenamiento, por eso llamo ahí entrenamiento autógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que esta meditación se va aprendiendo muy poco a poco. Las primeras sesiones son meditaciones de 2-3 minutos donde vamos acercándonos y cada semana vas aumentando un poquito más el tiempo meditativo y también vas aumentando el tipo de sensaciones. Las primeras frases que vas a tener en una meditación autógena son frases de peso, porque el peso se relaciona con la relajación. Entonces vas a ir por partes del cuerpo haciendo que tu cuerpo sienta diferentes sensaciones. Por ejemplo, la primera fórmula que se llama, la primera frase es: mi brazo derecho pesa. Y la vas repitiendo y vas sintiendo cómo tu brazo derecho va pesando. Se ha encontrado que este tipo de meditación a largo plazo también reduce la intensidad del dolor y está indicado para personas que han pasado por un proceso traumático y personas con mucha más resistencia al acercamiento al cuerpo. Son sesiones muy cortitas y que también son capaces de producir a largo plazo estos cambios en nuestro cerebro. Entonces, en resumen, el cerebro
es el director del dolor. Pero eso no quiere decir que el dolor sea imaginario, simplemente que es consecuencia de una activación cortical. Esta activación cortical es muy similar o comparte estructuras con la atención. Entonces, desde la atención podemos modular la activación del dolor, pero hay que saber qué tipo de meditación escoger. No todas sirven para las mismas personas. Entonces, antes de terminar, he traído una práctica de meditación que sería la primera sesión de entrenamiento autógeno. Entonces, vamos a ir a un lugar tranquilo, si no estás, y nos podemos poner en diferentes posturas. Una postura en la que se puede hacer esta meditación es tumbado, mirando hacia arriba, las manos a los lados del cuerpo, los pies como ligeramente cayendo hacia afuera, y si estás incómodo, pones algunas cojines, tanto pues en la nuca como debajo de las rodillas o de la lumbar. Otra posición que se suele utilizar en este tipo de meditación es la postura del cochero. Esta postura es sentado y no sé si recordáis en las películas de época cuando van en carruaje, el conductor va como así, como la espalda totalmente relajada, haciendo una leve curvatura y la cabeza se va ligeramente hacia delante. Las manos sobre las rodillas y los pies bien posicionados sobre el suelo. Vale. Una vez estamos en esta postura, vamos a entrar en el estado meditativo. Yo os voy a ir diciendo unas frases que son estas fórmulas y vosotros vais a ir repitiéndolas mentalmente en vuestra cabeza. Realmente esta meditación la haces tú mismo, sin una guía, y vas repitiendo tú estas frases mentalmente, ¿vale? Pero aquí lo vamos a hacer con mi guía. Una vez terminemos esta meditación, no se abren los ojos. ¿Cómo se dice? Se sacuden los brazos y se sacuden las piernas suavemente para volver a activar el cuerpo y luego sí abrimos los ojos. Si cerrar los ojos te es incómodo, te sientes inseguro o insegura, no los cierres. Mantén la mirada bajita hacia el suelo, ¿vale? Entonces, vamos a posicionarnos en la postura que hayas escogido, cochero o tumbado, y cerramos los ojos o los entreabrimos un poquito. E inspiramos, 2, 3, 4 y expiramos, 2, 3, 4. Inspiramos, 2, 3, 4. Expiramos, 2, 3, 4. Inspiramos, 2, 3, 4. Expiramos, 2, 3, 4. Y ahora atiende a la fórmula que voy a decir y a la sensación corporal que notes. Estoy tranquilo. Mi brazo derecho pesa. 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 Estoy tranquilo. Mi brazo derecho pesa. 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 Estoy tranquilo.
Inspiramos, 2, 3, 4 y al expirar sacude despacito brazos y piernas. Y cuando estés preparado, abre los ojos. Esta meditación al inicio se hace por la mañana, al mediodía y por la noche. Seguramente ahora habréis conectado poco, pero esto al repetirlo todos los días y tantas veces, luego es muy fácil entrar en un estado de relajación porque tu cuerpo va aprendiendo la fórmula. Entonces es decirla y al instante pesa. Vale. Espero que os haya gustado. Cualquier duda tenéis ahí mi contacto y me alegro de haber estado aquí. Chao, chao.